aumenta el número de horas y al mismo tiempo ante el profesorado y al mismo tiempo se reduce el número de horas. A mí me gustaría saber qué le pasa a una sociedad que carece de filosofía, a la que no se le enseña filosofía. Yo creo que sale muy perjudicada la sociedad que no tiene filosofía. Esto va a sonar un poco fuerte, pero creo que nos embrutecemos. Empezamos a comportarnos cada vez más como borregos. No hay que olvidar que la filosofía y la democracia surgieron juntas. Cuando estoy en una sociedad en la que se supone que debo de participar, debo de hablar, debo de opinar y debo de votar, conviene que esa propia sociedad esté instruida y esté preparada para hacerlo de la mejor forma posible, porque si se hace mal, perdemos todos. El argumento parece que es una de las obligaciones de la enseñanza de la filosofía, aprender a debatir, aprender a argumentar. Sol, ¿tú cómo lo ves? Claro que es la herramienta fundamental. Hay muchas otras herramientas filosóficas que se pueden enseñar desde muy pequeñitos, a aprender a definir, a conceptualizar, a aprender a problematizar, a buscarle peros y críticas a la idea, aprender a relacionar ideas, pero sobre todo argumentar, aprender a distinguir un buen argumento de lo que no lo es, de lo que es una falacia, de lo que es un argumento que no está muy bien montado. Sabemos que hay falacias formales e informales. Fundamental para poder emitir juicios críticos de valor. María José, entiendo que la filosofía también nos ayuda a distinguir el bien y el mal. Digamos que la relajación de las costumbres, del respeto al otro, etcétera, provienen de la ausencia de la filosofía, de la enseñanza de la filosofía en la sociedad. La filosofía yo creo que tiene un rendimiento transversal, efectivamente un rendimiento ético-político muy potente, porque cualquier democracia necesita ciudadanos y ciudadanas entrenados en la argumentación, la crítica y el discernimiento. Y mucho más hoy, en la era digital, en la era de esta sobrecarga enorme de información, donde hay que construir y elaborar conocimiento. En ese sentido, el pensamiento crítico es fundamental, pero también el considerar que hay límites, ¿no? Porque uno de los grandes retos que creo que tenemos planteados es que las reglas del mercado, ¿no?, pueden convertirse, y se están convirtiendo a veces, en las únicas directrices, la única orientación de esta sociedad. Y está claro que hace falta una estimación ética de qué cosas, ¿no?, pueden ser reguladas, ¿no?, por el mercado, y que otros ámbitos de actividad humana, por ejemplo la educación, por ejemplo la sanidad, por ejemplo las políticas sociales, deben estar al margen de esas lógicas de la rentabilidad, ¿no?, y al servicio de las necesidades de la ciudadanía. Entonces me gustaría saber algo que tiene que ver con la vida cotidiana. ¿Las redes sociales no están redundando en contra de lo que la filosofía aporta como debate, como duda, como la capacidad, como decía Lledó, de meter dentro de un sí un pequeño no y viceversa? Las redes sociales pueden ser una ventaja para ciertas cosas, yo no lo pongo en duda, pero sí que es verdad lo que tú dices, porque de algún modo, sobre todo en los jóvenes, ¿no?, en los adolescentes que tenemos en clase, la red social se convierte en su mundo, en su forma de ver la vida, y además lo convierten en algo real y verdadero. Ven el mundo a través de esas redes sociales y encima, para colmo de males, solamente participan en las redes sociales en la medida en que el grupo que está en la red y en contacto con ellos piensa exactamente igual. Esto desvirtúa totalmente su visión de la realidad. Pasan a pensar que eso es lo único, que es lo mejor, o incluso que todo el mundo piensa así, y no ven ni otras posibilidades siquiera, no, encierra de alguna forma. Y claro, esto es un problema. Voy a hacer una apreciación sobre lo del bien y del mal. ¿Te has pensado alguna vez si no sería muy rentable para el Ministerio de Hacienda invertir en ética, en clases de ética? A lo mejor todos saldríamos ganando. Bueno, entonces no se reúnan con la ministra de Educación, sino con la ministra de Hacienda, ¿no? Bueno, esto la siguiente será, pero es que a veces lo pienso y digo, jolín. Sol, me gustaría incidir en este tema de las redes sociales. Es las redes del me gusta,
no me gusta. Las redes del insulto, de la opinión inmediata. Tú que eres, me parece, la más joven de las tres, ¿cómo ves tú el uso por parte de los jóvenes de este mecanismo diabólico, del sí y el no instantáneos? El uso es bastante restringido, como muy bien decía Esperanza, pero yo creo que enseñarles las herramientas de la filosofía y las actitudes filosóficas va a ayudar, ¿por qué no?, a que tengan un buen manejo de estas herramientas. Si se les enseñan las cosas bien, manejarán las herramientas bien. Por ejemplo, Twitter puede ser una herramienta perfecta para poner un argumento lo más sencillo, lo más escueto y lo más claro posible, y es una herramienta que fomenta esto. Si nosotros ayudamos enseñando a los alumnos a que esta herramienta la manejen bien, a que no crean que Facebook es 4 cosas y siempre las mismas, sino que entiendan que Facebook es una forma de estar en el mundo, pues a lo mejor creamos ciudadanos más responsables. Estudiar filosofía que andarse haciendo filosofía con Twitter. Bueno, estudiar filosofía requiere luego, o debería requerir, hacer filosofía, practicarla. Entonces, primero hay que hacer filosofía en la escuela. De la sociedad. Claro. Yo quiero hacer una consideración de contexto, ¿no? Y aquí ya diríamos que también es como mi ámbito. No nos hemos dado cuenta de que estas empresas, que al final son multinacionales, han privatizado la esfera pública. En un primer momento se recibió a las redes sociales y a otros instrumentos como elementos casi de una democracia, ¿no? Una suerte de posibilidades de democratización de la vida. Pero no debemos olvidarnos precisamente, ¿no?, que vemos lo que de alguna manera un algoritmo, ¿no?, decide que veamos, y que los algoritmos no son inocentes. Es decir, necesitamos una nueva ilustración para toda esta era digital, y esa es una tarea fundamental de la filosofía hoy, una nueva ilustración para la era digital que conserve los valores básicos de la igualdad, de la libertad y de la capacidad también, elementos de autorregulación y de regulación en torno a qué se vierte ahí. Esta reflexión sobre los límites creo que es fundamental, y creo en concreto que la ética y la filosofía política la tienen que aportar al mundo digital. Desde tu organización, de la red de filósofos españoles, se ha enviado a mediados de junio, el 21 de junio, una carta a la ministra de Educación pidiéndole una reunión. Sí. Ustedes no le dicen de qué quieren hablar, aunque alguna cosa sí insinúan. Imagínate que la tienes delante. Imagínate que yo soy la ministra. Sí, bueno, lo primero, ¿no?, tendría que presentarme como presidenta de la Red Española de Filosofía, una organización que surge en 2012, que la componen 56 asociaciones del país, más todos los decanatos de filosofía y departamentos de filosofía del país, porque reaccionamos como comunidad filosófica española precisamente a la eliminación o marginación de la filosofía en la enseñanza media. Entonces, lo que le pedimos es que la filosofía, por su papel formativo, insustituible, vertebre los currícula de bachillerato. En concreto, que la historia de la filosofía siga siendo obligatoria en segundo de bachillerato y para todas las modalidades, porque pensamos que es importante para las humanidades y las ciencias sociales, pero también para la ciencia, la educación tecnológica y la educación artística. En ese sentido, creemos que es fundamental, y además la LOMCE, la ley que promovió el ministro Wert, daba una posibilidad a las comunidades autónomas de autonomía, ¿no?, de poder hacer unos ciertos cambios. En la mayoría de las comunidades esos cambios se han hecho. En 5 ya es obligatoria para todas las modalidades, en otras pues para 3 modalidades, en otras para 2, pero prácticamente en todas ha habido avances. Creo que esto es un argumento de muchísimo peso, que haya del 2012 ahora ha habido todo ese cambio político, porque en cada comunidad autónoma hemos estado trabajando, muchos parlamentos, la Asamblea de Madrid, por ejemplo,
votó por mayoría que volviera la filosofía al bachillerato y creo que nos avala la trayectoria de todos estos años para lograr que la filosofía vuelva a ser lo que era, obligatoria en el bachillerato. ¿Ustedes están seguras de que la carta le llegó a la ministra? Pues esperemos que sí, porque se cursó por la vía reglamentaria y estamos a la espera de establecer una interlocución. Además, la misma ministra en el Parlamento Vasco defendió, cuando entró la LOMCE, una vuelta a, diríamos, las condiciones de la LOE, y eso implicaba que la filosofía fuera obligatoria. Y por otra parte, el presidente del gobierno también, cuando hicimos la campaña, se lanzó la campaña Salvemos la Filosofía, que tuvo más de 200.000 firmas en change.org, también se comprometió. Por otra parte, en lo que ha sido la trayectoria del pacto educativo, había consenso entre todas las fuerzas políticas, incluido el PP, en que la filosofía volviera a ser obligatoria. Es decir, yo creo que es algo que se tiene que caer de maduro. O sea que ya le recibirá a la ministra. Esperémoslo. Sí, con la pregunta esta, ¿estás segura de que ha llegado? Yo entregué la carta en registro. Hasta ahora, cuando se entrega la carta en registro de un ministerio, cabe suponer que sigue su cauce. Espero que sí, que le haya llegado. Y no se explicitó mucho más en la carta porque la ministra misma, cuando estaba en el País Vasco, ya conocía toda. Ella firmó la proposición no de ley. Voy a hacerles una pregunta concreta y ustedes me tienen que dar una respuesta concreta, por tanto filosófica. ¿Qué interés podía haber en 2012 para acabar con la filosofía en el bachillerato? Pensar en la educación de un modo, desde mi punto de vista, erróneo, de un modo equivocado, porque se pensó en la nueva ley de educación como una herramienta para conseguir ciudadanos preparados para profesionalizar, en realidad ciudadanos para profesiones determinadas, para que fueran efectivos y sobre todo eficientes, entendiendo por eficiente un trabajo productivo no intelectualmente, ¿no? Sin más, es decir, creo que ese era realmente el único interés, realmente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Añadiría que además hay un interés consciente en devenir a la gente inconsciente. Hay un interés claro en que los pequeños y los grandes no sepan filosofar, no sepan emitir juicios críticos. Que trabajen y no piensen. Eso es. Bueno, pues estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que se ha dicho. Yo creo que además había un error de diagnóstico enorme. Es decir, parece mentira que el ministro Wert viniera de la sociología, porque hizo suyo un diagnóstico de la sociedad como algo acabado, como unos mercados laborales ya perfectamente definidos que solo aspiraban, ¿no?, que podían aspirar a la especialización y a esta profesionalización. Lo que tenemos es una sociedad totalmente dinamizada por las revoluciones tecnológicas, sobre todo para las nuevas generaciones, y por eso más que nunca necesitamos filosofía en la educación secundaria, en el bachillerato, que se desarrollen competencias lógicas, argumentativas, críticas, de resolución de problemas, de capacidad para el debate, porque precisamente la realidad social es hoy más compleja que nunca. Por lo tanto, creo que había una miopía declarada en la visión que se tenía sobre la educación en el año 2012. Y hoy, en 2018, creo que estamos a tiempo de redirigir el barco hacia un buen rumbo. La formación integral de los individuos, y para ello la filosofía es esencial. Bueno, vamos a filosofar con ustedes. Seguramente la ministra, como se trata de filosofía, se lo estará pensando. Bueno, si se lo piensa bien, no importa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.